presidente de la sala inquisitoria, la doctora Ana Lucía Campos, el doctor Requejo Lázaro, que nos acompaña en este momento, los doctores, ¿no? Bueno, comenzamos con el concurso y con el doctor licenciado Jorge Iván Marciaca Vallejo. Mariaca, disculpen. Quien nos va a transmitir el curso en un taller con respecto a motivación, que nos va a ayudar tanto a nosotros en el ámbito del sector público y asimismo para poder nosotros desenvolvernos con respecto a las personas que nosotros atendemos diariamente, ¿no? Bueno, lo presentamos al doctor Jorge Iván Marciaca Vallejo con un gran aplauso. Buenas tardes, Mariaca Vallejo. Veo que le está dando dificultad mi apellido. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Mi nombre, como lo decías, es Juan, ¿cierto este nombre? Juan, como lo decía Juan, es Jorge Mariaca. Mi esposa, Yubi, casados hace 30 años, me casé cuando tenía 15. Mi hijo Felipe es un niño que adoptamos cuando teníamos 14 años de casados. Acaba de cumplir 17 años, el 4 de septiembre. Lo adoptamos como un niño sano en Colombia, pero después de hacerle algunos exámenes, resultó que Felipe no tiene hemisferio derecho, solo tiene el 40% de su hemisferio izquierdo y no tiene cuerpo calloso, que es lo que te une los dos hemisferios. Felipe a sus 17 años pues no habla, no camina, pero si hablamos de actitud, siempre decimos que Felipe es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios ha usado a Felipe para que nos demos cuenta de muchas realidades que teníamos que cambiar. Y, pues imagínense, está usando a una persona que ni siquiera habla, que ni siquiera camina y que nada más tiene el 40% de su cerebro. Por eso, alguna vez en una universidad me preguntaban, ¿quién ha sido tu sensei? Después de que un estudiante me presentó a su sensei, fuimos, conocimos al decano de alguna facultad y fuimos a la cafetería y me dice, ¿quién ha sido tu sensei? ¿Quién ha sido la persona que más te ha enseñado? En esa época estábamos recién llegados al Perú, le dije, mi hijo Felipe de 8 años, que no camina, no habla y solo tiene el 40% de su cerebro. Ese ha sido mi sensei. Esa ha sido la persona que más me ha enseñado en la vida. Así que cuando lo miro, pues siempre le agradezco mucho a Dios, porque Dios inventa algunas cosas especiales para hablarle a uno, para enseñarle a uno. Ahora tenemos otras dos niñas peruanas, una de 10 y otra de 6, Lupe y Michelle. Están con nosotros desde, bueno, las conocimos a finales del mes de octubre. Empezaron a ir a la casa en diciembre, los fines de semana, estaban en un albergue aquí más al norte. Lupe y Michelle vienen de, obviamente, un hogar bien disfuncional, sus papás murieron. Las niñas quedaron en poder de una tía y la tía pues las recluyó en un albergue. Al conocerlas, pues siempre mi esposa me decía que una niña, que adoptáramos una niña, pero yo decía, ya a estas alturas del partido vamos a adoptar, ¿cierto? Y fuera de eso Felipe demanda mucho tiempo. Pero sin embargo, las cosas de Dios nos puso en el corazón que trajéramos a la casa a esas dos niñas. Ya tenemos la tutoría de las niñas, están desde el 14 de febrero ya viviendo con nosotros. De manera definitiva están estudiando y obviamente la idea es adoptarlas. Soy colombiano, estoy en el Perú hace 10 años. Soy el director de una organización que se llama Centros de Formación y Liderazgo. Trabajo como coach de vida en el Melgar de Arequipa. Trabajo desde el 2009 con equipos de fútbol profesional. Estuve 2009 y 2010 con Universitario, segundo semestre del 2010 con el Aurich.
Estuve en el 2011 con el Cristal, 2012 con Lavallejo y desde el 2014 hasta la fecha estoy trabajando con el Melgar de Arequipa. El año pasado hablamos campeones del fútbol profesional. Voy cada que jugamos de locales, precisamente mañana viajo a Arequipa y les doy una charla tanto a las reservas como a los profesionales. Que nada tiene que ver con motivación, sino con desarrollo personal. Porque una de las cosas que debiéramos tener en la cabeza es que si nosotros aprendemos a pensar bien, nos tendríamos que mantener motivados todos los días de nuestra vida. Entonces, en el cuerpo técnico del Melgar no creemos en la motivación para un partido especial, no. Creemos que los jugadores necesitan aprender a desarrollarse como personas. Yo figuro precisamente como director de desarrollo humano del Melgar, porque si les enseñamos a pensar, obviamente ellos van a estar preparados para enfrentar cualquier desafío. Entrando en materia, cuando hablamos de actitud, pues siempre decimos que la actitud es lo que marca la diferencia y espero que en estas sesiones que vamos a tener, pues nos demos cuenta que definitivamente la actitud marca la diferencia en cualquier ambiente. Por ahí hay algún micrófono que está como medio molestando. Yo creo que es el de allá, el tercero, si lo volteas para el pasado. Desconectado. O ese. Apaga todo, ponte en fuera. Sí, pero no voy a apagarlo. Ya está. Ok. Ustedes escuchan que se habla mucho de actitud en todos los ámbitos. En el ámbito deportivo, siempre los escucho en entrevistas. Los jugadores dicen, si les fue bien, dicen, mejoramos nuestra actitud. O si necesitan mejorar, necesitamos mejorar nuestra actitud. Todo el mundo en nuestra cultura está hablando de actitud, de la importancia de las actitudes. Pero nadie se detiene definitivamente a profundizar en lo que es cultivar correctas actitudes. Aún en el ámbito profesional, muchas empresas del mundo de hoy ya no tienen muy en cuenta el coeficiente intelectual. Para muchas empresas ya no es tan importante cuántos títulos tienes, cuánto sabes, cuánto conocimiento tienes. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy se está dando cuenta que el conocimiento no transforma la vida de las personas. Es más, estamos en la era de la informática y tenemos acceso a toda la información, a todo el conocimiento del mundo. Usted en 3 años se pone a estudiar por internet algo y empieza a estudiar hoy algo y dentro de 3 años, si persevera en el día a día en estudiar una horita nada más, usted va a ser un especialista en X materia. Nada más bajando material de internet. Entonces, tenemos acceso a todo el conocimiento, pero el producto, usted y yo, los seres humanos, cada día tenemos más problemas. Cada día como que perdemos más sensibilidad. Hoy en día los hogares no pueden vivir juntos, las estadísticas dicen que los matrimonios se divorcian con mayor frecuencia, pareciera que no sabemos enfrentar dificultades, pareciera que no sabemos resolver problemas. Hoy en día el profesional promedio vive con lo que se llama fatiga emocional, no es una fatiga física sino fatiga emocional, lo que se llama el burnout, estarse quemando, y es producto de una problemática emocional, de una carga emocional sumada al estrés que enfrentamos en el día a día que nos va robando la fuerza paulatinamente. En las empresas, por ejemplo, se evalúa el coeficiente de actitud. ¿Cómo se evalúa? Muy bien. ¿Cuál es la capacidad que este potencial gerente tiene para cultivar relaciones? Es más importante eso que todos los conocimientos del mundo, porque ¿de qué sirve que tengan 3 títulos profesionales, pero no es capaz de cultivar buenas relaciones? El activo más importante del profesional de hoy se llama cultivar buenas relaciones. Es clave, es determinante. ¿Qué más están evaluando? Están evaluando la productividad de un empleado. Ok, ¿cómo se comporta esta persona cuando está bajo presión? ¿Rinde igual o se bloquea? ¿Qué más evalúan? Ok, esta persona cuando tiene problemas en la casa, ¿qué respuesta está teniendo aquí en la empresa? Por eso que muchas empresas del mundo de hoy están invirtiendo en capacitación porque se han dado cuenta que vale la pena hacer esa inversión producto de que
eso puede llevar a la gente a mejorar. Una genuina capacitación, no cualquier seminario de motivación personal, porque la motivación personal se nos acaba. Si nos descuidamos, nosotros hablamos de esto durante un mes, pero si usted no toma algunas decisiones importantes en la vida, ¿sabe qué va a pasar? Que dentro de 2 meses a usted se le olvidó esto, quedó diluido, porque estamos en una carrera de ratas que nos impide sentarnos a pensar, que nos impide detenernos a reflexionar un poquito sobre lo que es la vida, y entonces mañana nos roban toda la información de nuevo. Por eso digo, el conocimiento no transforma, y aquí vamos a hablar de algunos elementos que estoy seguro de que generan una profunda transformación. Así que es clave la actitud en el mundo de hoy, y cuando hablamos de actitud estamos hablando mucho de cómo está nuestra cabeza. ¿Ustedes han tenido problemas alguna vez en la vida? Sí, han tenido problemas. Vaya, ¿y cuándo se les van a acabar los problemas? Los problemas nunca se nos van a acabar. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es la respuesta que tenemos frente a esos problemas. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza en medio de esas situaciones que se nos van presentando en el día a día? A mucha gente en el mundo de hoy le hace daño tener logros. Otros están deprimidos porque no los han tenido. Los logros a muchos, ¿cómo nos vuelven? Orgullosos, soberbios, altivos, impermeables, ya no las sabemos todas. A muchos nos hace muchísimo daño el dinero. A los jugadores les digo, ¿ustedes creen que porque ya tienen una jugosa cuenta bancaria, entonces ya cogieron el cielo con las 2 manos? No, señores, están muy equivocados. Uno no puede ser tan pobre que solamente tenga plata. Hay cosas mucho más importantes en la vida que el dinero. Uno tiene que aprender a crecer como persona. Cuando hablamos de actitud, lo que intentamos es tratar de cambiar la infraestructura mental del ciudadano promedio de nuestro país. Si nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos, si nosotros empezamos a tener otra óptica de la vida, nuestra vida puede cambiar. Eso es importante que nosotros lo consideremos. Voy a decir algo que es importante. Usted y yo no somos lo que pensamos que somos. Lo que usted y yo pensamos, eso somos. Usted y yo no somos lo que pensamos que somos. ¿Quiere conocerse? Evalúe cuáles son sus pensamientos. Lo que pensamos, eso es lo que somos. Y quiero citar el libro de Proverbios 23:7. El sabio Salomón dijo, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se los voy a decir de otra manera. El programa determina la producción. Así que es muy importante evaluar su infraestructura mental. ¿Cuáles son sus monólogos internos? En medio de situaciones difíciles que se le presentan en su trabajo, ¿usted qué piensa? Cuando se relaciona con una persona que es difícil, ¿usted qué piensa? Cuando tiene problemas en la casa, ¿qué piensa? ¿A qué pensamiento se aferra? Es muy importante que nosotros lo consideremos. Siempre digo que estamos llenos de virus. ¿Los virus qué hacen en un computador? ¿Qué pueden hacer? Lo infectan y esa infección ¿qué produce? Se puede perder la información. Voy a las empresas y empiezo a las 8:30 de la mañana con una conferencia o con una charla taller. Y no es sino que yo abra la boca y a los 3 minutos ya hay gente en el auditorio. Yo digo, por Dios, parece que nos hubieran dado un garrotazo. Sufrimos de una narcolepsia impresionante. Un día un chico llegó y dijo, Jorge, un universitario, es que me robaron el celular. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Me lo sacaron del bolsillo
Y yo, ibas con esos jeans bien apretados. Sí. ¿Y dónde fue eso? Estaba sentado en el bus. ¡Ay! ¿Todavía sentado? Sí, pues que venía dormido. Y yo lo mismo, usted no venía dormido, venía era muerto. ¿Cómo iba para sacarle el celular? Es increíble. Muerto. Siéntese a ver una combi por la mañana o a cualquier hora y cuente los muertos en la ventanilla. Cuéntelos. O sea, es impresionante. Y entonces pareciera que nos desconectaran en ocasiones y nos perdemos mentalmente. Y todo lo que estamos recibiendo se diluye con muchísima facilidad. Y déjenme decirle una cosa, basura que entra, basura que sale. El programa determina la producción. ¿Qué ve usted cuando se le presentan situaciones difíciles? ¿Qué ve? ¿Problemas o ve oportunidades? Estamos en una cultura que nos enseñó a ver problemas. De hecho, nos vamos de nuestros países porque aquí no hay oportunidades. Entonces nos vamos a buscar oportunidades en otra parte. Tenemos aquí en la cabeza que no hay oportunidades. Sí las hay, sino que no nos enseñaron a verlas. Así que, redondeando la idea, podríamos decir que nosotros no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Piense bien en eso. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo podemos distorsionar la realidad. Y que lo que es claro lo podemos estar viendo oscuro. Y que lo que es oscuro lo podemos estar viendo claro. Todo depende de qué. De nuestros pensamientos, todo depende de nuestra infraestructura mental. Por eso la gran pregunta siempre será, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? En todas las áreas de nuestra vida tendríamos que preguntárnoslo. Así que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Y no estoy hablando de positivismo. Esta charla no es acerca de positivismo. En la medida que avance me voy a hacer entender un poquito más al respecto. Debemos tener calidad de pensamientos. El problema no es lo que nos sucede. El problema es la interpretación que le damos a lo que nos sucede. El problema es que algunos nos hemos puesto unas gafas sucias casi todos los días de nuestra vida y todo lo vemos del color que no es. Ese es el problema. Si empezamos a depurar nuestra mente, nuestras emociones van a cambiar. Usted y yo no podemos cambiar lo que sentimos, pero sí podemos cambiar nuestros pensamientos. Y nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Eso es clave que nosotros lo tengamos presente. Así que tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Por eso me gusta tanto lo que, y hablo de la Biblia, Pablo le decía a su discípulo Timoteo. ¿Sabe qué le decía? Cuídate de ti mismo. No le dijo, cuídate de los ladrones. Ten cuidado que este mundo es terrible. No. ¿Sabe qué le dijo? Cuídate de ti mismo. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la persona que más problemas le ha generado a usted en la vida? Tal vez usted tenga que decir yo. Y tal vez en lo secreto luchamos con muchas cosas que no hemos podido vencer. Nos hacemos daño si nosotros no tenemos calidad de pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Por eso es importante leer, que somos una cultura que en un alto porcentaje no nos gusta la lectura. Vuelvo a decir, basura que entra, basura que sale. Yo tengo que estar controlando lo que entra. Yo tengo que
poner un buen control a ese tráfico de información. Eso es importante que lo consideremos. Así que esta pequeña introducción la termino hablando de lo que dice la Biblia, Romanos 12:2. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así les cambie su manera de vivir. ¿Cuándo cambia nuestra vida? ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando me gane más plata. ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando mi jefe sea distinto. ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando trabaje en un lugar donde sí me valoren. ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando mi pareja cambie. ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando mis papás cambien y sean distintos. Y eso es lo que hemos pensado a lo largo de la vida y nos amargamos concentrados en un poco de factores externos, sabiendo que quien tiene que cambiar somos nosotros. Es más, se lo voy a decir de esta manera, el problema siempre está aquí adentro. El problema siempre está aquí adentro. El problema es que los virus con los cuales crecimos, que en un alto porcentaje puede que no los hayamos identificado, nos están determinando, nos están llevando a tener respuestas demasiado lentas, respuestas demasiado equivocadas. Ese es el real problema. Cambien su manera de pensar para que así les cambie su manera de vivir. Denle otra interpretación a lo que le está sucediendo y se va a dar cuenta que su vida puede cambiar. Mire las cosas del color que son y se va a dar cuenta que usted puede aprender a disfrutar de la vida. Por eso, definamos lo que es una actitud, así de manera rápida. ¿Qué es una actitud? Nuestra actitud o una actitud es nuestra respuesta interna frente a determinada situación. Eso es una actitud. La respuesta que tú tienes frente a determinada situación. Sigo diciendo, está muy determinado por los pensamientos. El diccionario dice que es una disposición de ánimo manifestada exteriormente. Las actitudes no se pueden esconder. Las actitudes no se pueden esconder. Las actitudes se manifiestan exteriormente. Postura física, vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día muchos equipos de fútbol hasta tienen especialistas en ver cuando los jugadores agachan la cabeza, los gestos que hacen y le comunican al entrenador que ese jugador no está preparado para jugar ese día, porque algo está sucediendo adentro. Las actitudes se manifiestan, las actitudes se dejan ver. Después de más de 20 años de hablarle a mucha gente, para mí es fácil saber quién se interesa y quiénes no, y quién no. Porque las actitudes se dejan ver. Eso es bien claro. Así que la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas frente a eso que te pasa. Chévere que lo tengamos muy claro, porque tenemos en esta cultura mucha gente que no nació con estrellas, sino estrellada, ¿cierto? Muchos pobrecitos que buscan autoconmiseración, mucha gente que vive lamentándose en la vida, porque definitivamente a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Es que si a usted le hubiera pasado lo que a mí me ha pasado, usted no diría esas cosas. Ah, bueno, pobrecitos, pobrecitos. Entonces esta vida, esta cultura está llena de víctimas. Esta es una sociedad de víctimas, de pobrecitos. Fatal, terrible. Pasó. Ahí sí. Se quedó, se pegó. ¿Cómo reaccionas frente a la adversidad? Algunas preguntas que debiéramos hacernos. ¿Cuál es su reacción más común cuando hay adversidad? Que a veces no nos detenemos a pensar en eso. Para que reflexionemos un poquito. ¿Te desanimas con facilidad? ¿Usted es de las personas que le echa la culpa a otros? ¿Le coge la calladera? ¿Qué pasa con usted cuando tiene muchos problemas?
es importante considerarlo. ¿Cómo reaccionas cuando te equivocas o cuando otros que están cerca de ti se equivocan? Es importante que nos detengamos a evaluar nuestras tendencias un poquito, a hablar al respecto de eso y que vayamos descubriendo actitudes que son negativas. Eso sería clave que lo tuviéramos presente. ¿Cómo te ha tratado la vida? Por eso decía que algunos no nacimos con estrellas, sino que estrellados, y se encuentra uno mucha gente. Es que a mí la vida me ha tratado muy mal. ¿Cuál es el real problema de esa persona? Su infraestructura mental. Varios axiomas que voy a tocar a lo largo de estos días. El primero, nuestra actitud determina el enfoque de la vida. Es clave, pero muy clave, cuál es el enfoque, qué es lo que usted está viendo cada día. Ahora lo decía, ¿usted qué ve? ¿Ve problemas o ve oportunidades para crecer? Hay una historia que siempre me gusta contar, la historia de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que vivía en Austria, era profesor universitario en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Como tantos judíos, terminó en un campo de concentración nazi. Estuvo 5 años en campos de concentración. 3 de ellos estuvo en un campo de concentración que se llama Auschwitz, campo de concentración muy famoso. Viktor Frankl una noche estaba sentado en un cuarto oscuro de metro por metro, desnudo, había sido azotado por los carceleros alemanes, tenía hambre y se puso a pensar lo que iba a hacer el resto de su vida. Viktor Frankl, en medio de sus reflexiones, dijo: yo no me voy a morir aquí, yo voy a salir de aquí. Yo voy a salir de aquí. Es más, mientras esté aquí, yo voy a ayudar a las demás personas. Voy a ayudar a la gente. En el peor de los lugares, rodeado de muerte, hambre, maltrato, toda clase de vejaciones, Viktor Frankl está diciendo: yo aquí voy a ayudar a la gente. Mientras esté aquí, voy a vivir para ayudar a la gente. Unas semanas antes de esa noche, Viktor Frankl había tenido que sacar de los hornos crematorios las cenizas de su papá, de su mamá, de su esposa y de su hermana. Los carceleros alemanes habían matado a su familia y ahí estaba sentado, desnudo, con hambre, con heridas en la espalda, pensando en que mientras estuviera ahí iba a ayudar a la gente. En medio de sus reflexiones dijo: bueno, los carceleros alemanes pueden dejar marcas en mi cuerpo. Mañana voy a estar muy flaco porque no me dan comida o porque me alimentan muy mal. Y voy a estar lleno de cicatrices porque me azotan. Pero ¿quién determina las marcas que quedan dentro de mí? Viktor Frankl escribió en su libro El hombre en busca de sentido que la última libertad de un hombre es elegir lo que sucede dentro de él. Viktor Frankl lo tenía todo para ser ¿qué clase de hombre? Un resentido, para ser un tipo amargado, para ser un hombre lleno de queja. Si veo a los alemanes los ahorco, pues, como tantos judíos que trataron de cobrar venganza y murieron en el intento. Pero ¿sabe qué escribe Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido? Yo era más libre que mis carceleros. Los carceleros alemanes venían y me pedían consejo. Pregunto, ¿qué vieron los carceleros alemanes en un hombre flaco, desgarbado, sucio, al cual odiaban porque los alemanes odiaban a los judíos, para que finalmente se le acercaran y le pidieran ayuda? ¡Wow! ¿Qué había cambiado en la vida de Viktor Frankl? Seguía con el mismo vestido. Sus cordones eran 2 pedazos de alambre de púas. Seguía estando flaco, sucio, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No, ese sí tenía ilusiones. Nada había cambiado, la circunstancia seguía siendo la más difícil. Pero ¿dónde hubo un cambio en Viktor Frankl? Cambia tu manera de pensar para que así te cambie tu manera de vivir. Viktor Frankl, recuerden lo que decíamos ahora, escribió: la última libertad de un hombre es elegir lo que sucede dentro de él. ¿Y el que eligió?
Hay un escritor que respecto a alcanzar objetivos decía algo que me gusta mucho. Una cosa es llegar y otra cosa es disfrutar del viaje. Víctor Frankl eligió, dependiente de las circunstancias, disfrutar del viaje. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes pasan o han pasado por una situación como la de Víctor Frankl? ¿Cuáles han sido los problemas más grandes de su vida? ¿Qué marcas han dejado en usted esos problemas, esas dificultades, esos momentos tan críticos? ¿Qué marcas dejaron en su corazón? ¿Le han determinado para mal o esas situaciones a usted le determinaron para bien, le ayudaron a crecer? Yo viví en un hogar donde mi mamá siempre decía: mi hijo, salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor porque los problemas no se acababan. Mi pobre